Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 26, Liga y comienzos. Oficina Federal de Asuntos Superhumanos, Oficina de Manhattan, Nueva York, 14 de junio de 2022. Huye ya había dejado de sentir el peso del día cuando levantó la vista de la pantalla en la que trabajaba y vio la hora. Suspiró, cogió el teléfono y le escribió a Annie diciéndole que llegaría tarde otra vez. No es que importara mucho. Annie estaba al otro lado del país asistiendo a una reunión que Clark había organizado, pero sí significaba que se perdería la videollamada programada. Suspiró al darse cuenta de que, entre la creciente fama de Annie, el proyecto de Clark y su propio trabajo, pasaban cada vez menos tiempo juntos. En realidad, ni siquiera había terminado de resolver el lío que Butcher había armado con el asunto de Termite ni de organizar el papeleo para la comparecencia de los supervisores que Vought había entregado para Termite. Sin embargo, se había quedado sin ganas ni energía para seguir con los obstáculos y la burocracia absurda, así que decidió dar por terminada la noche. Dejó escapar un pequeño bostezo al levantarse de su escritorio y salir de la oficina. El escritorio de su asistente estaba vacío, al igual que toda la planta, lo cual no era de extrañar, ya que era prácticamente medianoche. Era el único que trabajaba tan tarde, bueno, él y Vicky, pero ella estaba en otro nivel. Era como si no necesitara dormir. De hecho, había estado en la oficina hacía poco, pero acababa de salir porque necesitaba prepararse para una entrevista en la que tenía que defender el aumento de presupuesto que acababan de darle a su oficina. Mientras caminaba por el edificio de oficinas desierto, decidió salir por la salida de servicio de la parte trasera. Estaba más cerca de la estación de metro y solo tenía que pasar la tarjeta en lugar de tener que pagar el cheque completo por seguridad en recepción. No tardó mucho en llegar a la salida y la única persona que se encontró en su camino fue Al, el conserje, quien solo le dedicó un breve saludo con la cabeza y una sonrisa amable. Su cansancio se disipó un poco al pasar la tarjeta y salir del edificio. El intenso aroma a basura lo invadió al entrar en la callejuela. Aceleró el paso hacia su estación, que estaba a solo unas cuadras al norte y era bastante rápido si tomaba la callejuela. Nadia. Háblame. Huye giró la cabeza bruscamente hacia una calle lateral que acababa de pasar al oír una voz claramente enfadada. Normalmente, lo pensaría antes de lanzarse a gritar en un callejón oscuro en plena noche, pero lo que lo hizo moverse fue la voz y el nombre que lo llamaban. Reconoció la voz del hombre que había estado rondando las oficinas los últimos días. El nombre también era el mismo con el que había llamado a Vicky y con el que se había tambaleado cuando Huye salió del edificio el otro día. Al doblar una esquina, se agachó detrás de un contenedor de basura. Su posición lo ocultaba de la vista, pero le ofrecía un excelente ángulo del callejón. Podía ver a Vicky de pie en medio del callejón, de espaldas a él, mientras hablaba con el hombre de aspecto ligeramente desaliñado que tenía delante. Sin embargo, era evidente que no estaba angustiada ni preocupada. Tenía los brazos cruzados como siempre lo hacía cuando estaba molesta, pero no del todo enfadada. Tony, tienes que parar esto. La voz de Victoria Neumann tenía un ligero tono cortante al desviar la mirada, fijándose en el hombre que había sido su único amigo en el mundo cuando era más joven. No puedes seguir viniendo por aquí. Ya no soy Nadia. Éramos mejores amigos. Respondió Tony con una voz furiosa y devastada a la vez. Te necesito que me ayudes a convencer a la gente, a decirles la verdad sobre Río Rojo, las pruebas, los experimentos, todo, por favor, necesito que la gente lo sepa. No es tan sencillo, Tony, no puedo. Neumann soltó un suspiro mientras descruzaba los ojos y se los frotaba con frustración. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo saliste? Eso es lo que te preocupaba. La lucha entre la ira y la devastación de Tony se decidió cuando su ira se desvaneció. ¿Cómo salí? Siempre estuve ahí para ti, Nadia, siempre. Vale, tienes razón. La voz de Neumann se suavizó al tiempo que su lenguaje corporal cambiaba al acercarse a Tony y posarle las manos suavemente. Deberíamos hablar, deberíamos contárselo a la gente. ¿Sí? La ira de Tony pareció disiparse cuando Neumann lo miró a los ojos antes de abrazarlo. Gracias, Aruk. Perra.
La repentina maldición de Tony vino acompañada de un empujón a Neumann con todas sus fuerzas, que se estrelló contra el contenedor tras el que Ugie se escondía. Logró moverse con la suficiente rapidez como para que el contenedor no lo golpeara y, aún así, logró mantenerse oculto. Al recomponerse, vio que Tony sangraba por la nariz y los ojos. Parecía estar luchando contra una migraña mientras avanzaba a una velocidad sobrehumana. Tony no perdió tiempo y saltó sobre Neumann, que estaba en el suelo, la golpeó rápidamente y comenzó a golpearle la cabeza violentamente contra el suelo. Crujido. Aplasto. Crujido. Aplasto. Ugie habría ido a ayudarla de no haber notado los dos aspectos más extraños del ataque que lo dejaron paralizado. El primero fue que Vicky no sangraba, ni siquiera tenía rasguños. La fuerza con la que su cabeza se estrelló contra el suelo debería haberla roto como un huevo, pero no quedó ni una marca. El otro fue que Tony le cubría los ojos a Vicky. Su agarre sobre la cabeza era bastante débil, pues se esforzaba por mantener las manos sobre su rostro y clavárselas en los ojos. No, 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 no. La voz de Tony reflejaba ira y pánico a partes iguales, este último acentuado cuando Neumann detuvo la cabeza repentinamente al levantar una mano y apartar una de las de Tony de su rostro. La desesperación del hombre aumentó mientras se esforzaba al máximo por mantener la mano sobre su rostro, pero fue en vano. Neumann apartó la mano de Tony, revelando una mirada de furia pura mientras su brazo se tensaba lo suficiente como para poder, estallido. Los ojos de Ugie se abrieron de par en par, sorprendido, al ver la mano del hombre explotar de repente de una forma escalofriantemente familiar. Tony gritó mientras se tambaleaba hacia atrás, tropezando, mientras miraba con horror el muñón ensangrentado que hacía poco había sido su mano. Sin embargo, solo tardó un segundo en detenerse y abrir los ojos de par en par al comprender lo que acababa de hacer. Volvió la vista hacia Neumann. Descubrió que, sin él encima, Vicky se había puesto boca arriba y lo miraba con resignación, ya no enfadada. Debiste haberte mantenido alejada, suspiró Neumann mientras sus ojos brillaban blancos por un segundo mientras miraba a su amiga por última vez. Estallido. La cabeza de Tony explotó en un geyser de sangre durante unos segundos antes de detenerse al caer su cuerpo decapitado, no sin antes cubrir a Neumann con una lluvia de sangre. Ugie se tambaleó un poco ante lo que veía y estaba a punto de estrellarse contra un cubo de basura, dejándose ver, cuando se encontró con una mano sobre la boca. Estaba a punto de entrar en pánico cuando giró la cabeza y vio un rostro muy familiar con todos los rasgos típicos de Lane. Sin embargo, no era Lois, sino su hermana menor, Lucky. Vestía ropa informal oscura de hombre y llevaba una gorra de béisbol sobre la cara. Si no hubiera estado justo a su lado, probablemente habría pensado que era un hombre. La hermana menor de Lane se llevó un dedo a la boca para que Ugie callara, frunciendo el ceño primero a él y luego a Neumann. La congresista se estaba recomponiendo al mirar de nuevo el cuerpo de Tony, haciéndolo estallar con un chasquido espantoso, convirtiéndose en un charco de sangre. Vicky respiró hondo varias veces para calmarse antes de meter la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacar un teléfono que Ugie nunca había visto. Lucky le quitó la mano de la boca, asintiendo, antes de volver su atención a Neumann. Soy yo, estoy en problemas. La voz de Neumann temblaba un poco mientras respiraba un poco más para calmarse. Joder, necesito un equipo. ¿Necesitan mi ubicación? No. Bueno, esperaré, pero date prisa, por favor. Quédate en silencio y sígueme. La voz de Lucky era apenas un susurro mientras le hacía un gesto para que la siguiera, esperó el momento adecuado antes de moverse. Ugie estaba aturdido mientras seguía en silencio a Lucky, primero desde el callejón y luego por las calles de Nueva York hasta el metro, donde se sentaron por separado y finalmente entraron en un apartamento. Le tomó sentarse en el sofá antes de darse cuenta de que estaba en su propio apartamento. Mirando a su alrededor, vio que Lucky lo había guiado a casa. Intentó aclararse un poco, pero de repente oyó la puerta de su refrigerador abrirse y cerrarse de golpe. Al girarse, vio a Lucky caminando hacia él con una cerveza en una mano y el sándwich que se había preparado para el almuerzo del día siguiente en la otra. Ella dio un gran sorbo a la cerveza y luego un mordisco a su sándwich, sentada en el único sillón del apartamento. Es una superpoderosa, dijo Ugie, mirando a Lucky, que se parecía mucho más a Butcher que a Lois desde la última vez que la vio. Es la que reventó cabezas, asesinó a Raynor y a toda esa gente en la audiencia. Sí, no me digas, se burló Lucky mientras terminaba la cerveza, antes de sacar otra, destaparla y darle un trago antes de negar levemente con la cabeza a Ugie. Sí que sabes elegirlas. ¿Lo sabías?
Ugie entrecerró los ojos al mirar a Lucky, que acababa de recostarse y sonrió cuando su pregunta le hizo reír. Lo sabía, ¿no? Lucky le dedicó a Ugie una leve burla ante su intento de parecer imponente, mirándola con los ojos entrecerrados. Aunque lo sospechábamos. ¿Nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Lucky levantó una ceja ante la pregunta de Ugie, lo que le hizo exhalar con una mueca al comprender lo obvio. Tu padre, claro. ¿Cuánto tiempo llevas sospechando que Vic Neumann era un superhombre? No sé cuánto tiempo lo sospechó el viejo, pero supongo que al menos desde el ataque auditivo. Fue muy raro que no le reventaran la cabeza como al resto del comité, respondió Lucky con tono aburrido mientras terminaba su sándwich y su segunda cerveza. Esta noche fue una confirmación más completa de lo que me hubiera gustado, pero bueno, los resultados son los resultados. Enviaste a ese tipo a por Neumann. Ugie negó con la cabeza mientras se frotaba los ojos. Que Neumann fuera una superpoderosa era una pesadilla, pero no necesitaba que Sandland la empeorara. ¿Esto es lo que has estado haciendo los últimos años? Primero, enviar es una palabra fuerte. Lo único que hice fue sacarlo del agujero donde lo metió Boug, él hizo el resto él solo. Lucky soltó un bufido como si el idiota de la superintendencia se hubiera matado fuera su culpa. Segundo, no, esto no es lo que he estado haciendo, es un rastro para, con suerte, ponerme en el camino correcto. ¿El camino correcto hacia qué? Ugie se burló con incredulidad ante la actitud insensible de Lucky hacia clasificado, respondió Lucky secamente. Se levantó y miró su reloj. Ya no estás en la CIA, Lucky, te ausentaste sin permiso. Técnicamente te buscan por deserción, ¿y tú? Ugie se quedó callado y parpadeó mientras Lucky se levantaba sin hacer ningún esfuerzo por limpiar las cervezas ni las migas que había dejado por todas partes. ¿A dónde coño vas? A ver quién viene a limpiar sus asuntos. Tengo un agente vigilándolos. Ya deberían haber terminado. El objetivo era descubrir quién la maneja. Lucky se encogió de hombros mientras se miraba rápidamente en el espejo junto a la puerta, asegurándose de que aún no la reconocían fácilmente. En fin, saluda a Lois de mi parte, Y. Ja, diviértete diciéndole a Butcher que llevas 2 años trabajando para Supe. Le va a encantar. Lucky se fue sin esperar respuesta, dejando que la puerta de su casa se cerrara de golpe tras ella. Su mente tardó unos instantes en procesar lo sucedido. Neumann es un superhombre, Lucky está en una misión rara que la involucra, Neumann acaba de reventar a un tipo como si fuera un globo porque es una superhombre, el departamento es una mierda, Neumann es un superhombre, he desperdiciado 2 años trabajando para Bougdy, sí, Neumann es un superhombre. Joder. Ugie maldijo mientras otro pensamiento se alojaba en su cerebro. El carnicero nunca me dejará superar esto. Centro de pruebas de la Fuerza Aérea de Recientemente rehabilitado, afueras de Los Ángeles, 14 de junio de 2022. Annie miró su teléfono y sonrió levemente al recibir el mensaje de Ugie. Aunque sabía que no tendría tiempo para la charla programada, quería avisarle que trabajaría hasta tarde. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció un poco al mirar la amplia sala de conferencias que Clark había preparado para la reunión. Había convertido las instalaciones que había comprado hacía unos años en lo que sería su nueva sede y, claramente, no había escatimado en gastos. Fue lo más impresionante que jamás había visto. El hangar se había convertido en una enorme sala de reuniones con una mesa redonda con capacidad para 100 personas. Los monitores les ofrecían actualizaciones en vivo, no solo de todo el país, sino del mundo, y eso era precisamente lo que hacía que la conferencia pareciera monótona. Sin embargo, el motivo de su sonrisa era evidente. Se suponía que este sería el prelanzamiento del nuevo equipo, el primer gran paso del proyecto de Clark hacia la luz, una nueva y mejor manera de trabajar como héroe, un faro brillante para las futuras generaciones. Clark, hay 12 personas aquí. Annie miró por toda la habitación y dejó escapar un suspiro al no ver a los campeones de la justicia que esperaba. Y 6 de ellos, sin incluir a Diana, son super duper. La mirada de Annie se desvió hacia el equipo de superhéroes, donde Bobby se reía con tanta fuerza que parecía a punto de orinarse, algo que Joy, la segunda de Diana, claramente intentaba evitar. Sintió un nudo en la garganta al ver que los únicos asistentes, aparte de Diana, Meave, ella misma o Clark, eran Alex, su antiguo compañero de equipo, y, para su sorpresa, Groundhog. Sin embargo, este último estaba desplomado en una silla y parecía estar empezando a tener resaca o seguir borracho y a punto de desmayarse. Sí, hubo un poco menos de asistencia de lo que esperaba, pero aún así es un comienzo.
Clark estaba de pie junto a ella, con las manos en las caderas y una sonrisa de confianza en el rostro. Dijiste que habría entre 40 y 50 personas. Anoe no pudo evitar un suspiro al levantarse. Groundhog se desplomó hacia adelante en su asiento, golpeando la mesa con la cabeza al empezar a roncar. ¿Qué pasó? Muchos se retiraron cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio sobre no cobrar, salvo un salario digno. Clark se movió, aunque mantuvo su sonrisa segura. Annie notó que estaba un poco avergonzado por la situación y que solo intentaba sacarle el máximo provecho. Los demás, bueno, Boog, era Boog. La mayoría eran espías. Resulta que no tuve tanto éxito guardando este secreto como pensaba, así que no pudieron entrar. Y al resto, los sobornaron para que no entraran. Bueno, no es gran cosa. Annie suspiró nuevamente y sacudió la cabeza ante el comienzo poco estelar del proyecto. Podría ser peor. Tenemos a Groundhog, un nombre muy conocido y consolidado, y además es un buen, señaló Clark al héroe con manos de martillo, que emitió un fuerte ronquido de borracho que lo despertó sobresaltado, contradiciendo la idea de Clark sobre él. Al menos tenemos a Alex. Es un comienzo. Annie no respondió más que un suspiro de resignación y avanzó mientras Clark ocupaba su lugar en la gran mesa redonda, que ahora parecía ridículamente grande debido a la falta de gente. En lugar de dispersarse, todos adoptaron la misma actitud que Clark y se giraron para mirarlo mientras se aclaraba la garganta. Annie se tomó un momento para observar a toda la alineación del nuevo equipo, todos disfrazados para la ocasión, y esperó que recordaran esto como algo gracioso cuando todo saliera bien, o eso esperaba. Gracias a todos por venir. Quiero dejar de lado la pompa y los discursos, ya que no estamos aquí para eso. La voz tranquila y autoritaria de Clark obligó a Annie a olvidarse de sus preocupaciones por un momento, mientras observaba a las personas que esperaba que lo ayudaran a arreglar el sistema. Todos sabemos que Boog está roto, la sociedad sobrehumana está lejos de ser ideal. De hecho, es completamente corrupta. Así que esta es nuestra nueva forma de hacer las cosas. Quiero darles la bienvenida a todos a nuestra liga. ¿Nuestra liga?, preguntó Joy, inclinándose hacia adelante. Su traje rojo con una máscara gris de dominó parecía el más práctico comparado con los demás miembros de su equipo. Sí, nuestra liga. Cualquiera que se una tendrá la misma voz y voto en cómo gestionamos las cosas, cómo operamos y cómo vamos a cambiar las cosas. La liga está fuera de la influencia directa de Boog, pero aún cuenta con todas las protecciones legales que rigen a los superhéroes, así que no nos demandarán hasta el olvido en nuestra primera salvación. ¿Trabajaremos para el gobierno? La voz áspera de Groundhog hizo que Sombra Taburete se sobresaltara, pues el hombre corpulento y ligeramente deforme parecía mucho más serio de lo que su estado anterior había implicado. Estoy totalmente a favor de alejarme de la mierda de Boog después de convertirme en el villano del Nubio y del lío en el que me metí con ellos, pero no quiero cambiar a los capullos del sector privado con trajes elegantes por los del sector público con trajes baratos. No lo haremos, solo respondemos ante nosotros mismos y ante quien queremos. Diana atrajo todas las miradas al inclinarse para responder a la pregunta de Groundhog. Nos hemos estructurado, así que tratar con nosotros será complicado para todos los involucrados. Legalmente, somos algo nuevo, nada parecido a nosotros. Podemos presentarnos como algo diferente a cualquiera que se nos acerque. Una organización sin fines de lucro, una organización benéfica, una empresa de seguridad o incluso una empresa privada de gestión de empresas, PMC, si es necesario, y esto es solo una lista de ejemplos. Diana estaba sentada justo a la derecha de Clark, y no fue solo su explicación de su nueva independencia o su ambigüedad legal lo que atrajo la atención, sino su disfraz. Diana no estaba allí como la tía Sis, sino como la Mujer Maravilla. Lucía deslumbrante e imponente a partes iguales, algo que Annie nunca antes había visto. No pudo evitar mirar a Maeve, cuyo disfraz parecía la parodia de Halloween de una adolescente. Era evidente que Boog había adaptado el look de Maeve al de Diana. Sin embargo, el disfraz de Maeve era un poco más revelador y su paleta de colores era muy discreta en comparación con la de la Mujer Maravilla. El de Diana tenía la evidente paleta de colores patriótica de rojo, dorado y azul, con un escudo con una águila de aspecto muy estadounidense en el frente. El resto de la reunión transcurrió bastante rápido, con Clark explicándoles los detalles del funcionamiento de la liga. En realidad, no fue demasiado complicado. Lo único que Clark tuvo que explicar fueron los sistemas que había implementado para responder a emergencias reales y los protocolos que todos los miembros debían seguir.
La mayor parte se centró en los miembros principales de Super Duper, quienes claramente solo estaban allí porque Diana estaba allí y eran más para protegerlos que para usarlos. Sorprendentemente, la única queja real que se planteó fue la resistencia de Groundhog a ingresar a rehabilitación por alcoholismo antes de que Clark le dijera que podía operarlo. Sin embargo, el hombre accedió bastante rápido. Finalmente, la sesión informativa principal terminó y el equipo recién creado se dividió para debatir ideas, presentarse a desconocidos o simplemente explorar las instalaciones. Annie se acercó a los Super Dupers, en concreto a Lady Fall, quien se movía un poco incómoda mientras Groundhog intentaba presentarse a la mujer que dominaba. De reojo, vio a Maeve mirar a Diana y dar unos pasos hacia ella antes de perder el control y marcharse a echar un vistazo a las instalaciones. Annie rió entre dientes al ver a la mujer, normalmente segura de sí misma y con una fuerza inquebrantable, alejarse como una tímida superfan. Mientras Annie se alejaba, vio a Alex acercándose a Clark. Sin embargo, cuando los nervios de Maeve la detuvieron, Alex superó la evidente incomodidad que sentía para hablar con la fuente de sus nervios. Clark se giró para mirar a Alex. Podría haber percibido su nerviosismo incluso sin sus sentidos agudizados, mientras los dos hombres se miraban. Clark esbozó una sonrisa cortés que no llegó a sus ojos. Alex, por su parte, esbozó una sonrisa nerviosa mientras bebía un trago en el estómago, intentando calmar sus nervios mientras hablaba con Clark. Menudo equipo tienes. Alex rompió el hielo tras unos momentos incómodos en los que los dos superhéroes se miraron fijamente. ¿Vas a hacer mucho bien con ellos? Tienes todo mi apoyo. Clark soltó un suspiro al mirar al hombre al que no había visto en persona en 6 años, desde el incidente del orfanato. No es mi equipo, como dije, esta es nuestra liga, esto no es Superman y sus amigos, no es un grupo de apoyo, es un cambio. Lo sé, exclamó Alex rápidamente, moviéndose mientras se rascaba la nuca intentando mantener la calma. Solo quería decir que tú lo organizaste y serás el líder, el presidente o lo que sea, así que, Alex, te quiero aquí, parte de esto, pero no. Clark se tomó un momento y soltó otro suspiro, buscando la forma de hablar antes de abordar la preocupación que le generaba la presencia de Alex. Pero no si todo esto es por algún tipo de deuda conmigo. Alex guardó silencio durante unos minutos, mirando a Clark con el rostro impenetrable incluso para el hombre de acero con todas sus habilidades mejoradas. Justo cuando Clark estaba a punto de decir algo, la voz de Alex sonó apenas un susurro. Maté a mis hijos, CK. El rostro de Alex se tornó tan sombrío que parecía haber envejecido 10 años. Su respiración se volvió pesada y de repente no pudo mirar a Clark a los ojos. Me drogué muchísimo y. Debo algo que nunca podré pagar, tengo que hacerlo. Alex, el orfanato no era tu culpa. Clark intentó consolar a su amigo por el incidente que había tenido lugar. No, la repentina voz de Alex alzada hizo que algunos los miraran mientras el supersónico volvía a mirar a Clark con una determinación de la que nunca lo había creído capaz. No me dejes ir, te arrastré a ese club porque era un maldito yonki que quería impresionar a desconocidos y, cuando podría haber salvado vidas, estaba demasiado jodido para ayudar y. Alex se quedó en silencio al sentir que su ira y rabia consigo mismo volvían a aflorar, antes de respirar hondo para centrarse. Había pasado cada momento despierto desde que Annie lo ingresó en el centro de rehabilitación tras el incidente intentando mejorar. No había probado una gota de alcohol, ni una pastilla, ni nada en 6 años. Estaba completamente sobrio y había hecho todo lo posible por arrepentirse del mayor error de su vida. Alex, ¿por qué nunca viniste a mí? Los ojos de Clark perdieron la ligera dureza con la que habían estado observando a Alex al ver cuán diferente era su amigo ahora. Porque eres tú, Clark, eres casi perfecto y es difícil hablar de la perfección al caminar cuando estás hecho un desastre. Alex le dio al superhéroe mucho más alto una sonrisa triste mientras negaba con la cabeza ante la situación en la que se encontraba, tratando de explicarle a Clark los defectos que tenían otras personas. Diablos. Era un perdedor drogado, cuyas únicas virtudes eran poderes que resultaron ser otra droga, una voz suave para cantar que desperdicié en la basura de Gougt y sus amigos, y que también me esforcé por arruinar. Incluso antes de intentar aprovecharme de tu fama, arruiné mi relación con Annie acostándome con Patricia. Ni siquiera usó sus poderes, solo fui un idiota. Eras más que eso, Alex. Sé que tuviste tus dificultades, pero eras un buen amigo. Clark le puso una mano en el hombro a su amigo, esperando recordarle los buenos momentos que habían pasado. ¿Recuerdas que después de nuestra primera sesión de fotos en equipo nos llevaste a todos al rancho de tu familia?
En aquella barbacoa, intentaste enseñarle a Annie a montar a caballo. Jesús, Clark, eres increíble. Alex se rió entre dientes. El hombre podía encontrar lo bueno en cualquiera antes de que su ánimo volviera a entristecerse. Todavía los oigo, CK, a los niños arriba, el parpadeo de la luz, y cuando sueño, es el mismo sueño, tengo una deuda, Clark, y por eso estoy aquí, pero no por culpa. ¿Y entonces qué pasa? Clark entrecerró los ojos mientras miraba a Alex, no por sospecha, sino por curiosidad por lo que el hombre era y por lo que había pasado. Ser mejor, hacer las cosas mejor para que nadie más cometa el mismo error que yo, ser más como el chico que sostenía el techo y no como el que entró por la puerta principal tambaleándose, loco por las drogas. Los ojos de Alex, aunque miraban a Clark, veían algo más allá del hombre frente a él mientras trataba de explicar por qué estaba allí abandonando a Boog y la vida que siempre había conocido. Después de desintoxicarme, intenté crear un programa de alcohólicos anónimos, en Boog, pero a no le importó. Mi gerente no lo aprobó. No es una excusa, pero cuando tenía dificultades con la vida, con todo, la gente a mi alrededor simplemente le daba a un niño lo que pedía, luego le daban pastillas, luego agujas, y a partir de ahí todo se descontroló. Simplemente pienso que si a ese niño que era le hubieran dado un camino un poco diferente, con otras personas a mi alrededor, ¿se habría creado el orfanato? No lo sé, Alex, suspiró Clark mientras el hombre volvía a centrarse en él y le hacía una pregunta que Clark no podía responder con total certeza. Me gustaría pensar que no, y eso es lo que espero que podamos lograr aquí. Yo también, por eso estoy aquí, porque quiero crear un mundo que cree superpoderes como tú en lugar de superpoderes como yo. El rostro de Alex se transformó en una amplia sonrisa al mirar a Clark con sinceridad, sintiendo que el peso que llevaba en el pecho no lo derribaba, sino que le daba una base sobre la que apoyarse. Cuando vuelas sobre Clark, no lo haces para eclipsar a la gente común como hacen otros. Lo haces para inspirar a todos a mirar hacia arriba y aspirar a un futuro mejor. A creer, aunque sea por un instante, que podemos unirnos a ti bajo el sol. No soy un salvador, Alex dijo Clark, aunque se alegraba de que Alex estuviera allí por las razones correctas. Le preocupaba la mirada casi de adoración que le dedicaba. Solo soy un hombre que intenta hacer lo correcto. Dios mío, ya lo sé, CK. No voy a rezarte ni nada. Alex soltó una risita sincera mientras se acercaba a Clark y ambos caminaban hacia Annie, Groundout y Super Duper. Olvidas que estuve presente durante todo el incidente de la hamburguesa. No eres un salvador. Lo causaste. Clark soltó una carcajada mientras negaba con la cabeza en dirección a Alex mientras ambos se acercaban a Annie, quien se acercaba con el teléfono pegado a la oreja. No, no lo hice, dijo Alex con una sonrisa tímida, meneando la cabeza mientras fingía pensarlo mucho. No lo recuerdo así para nada. Sí que lo hiciste, Annie, apóyame en esto. Clark se interrumpió al ver la expresión de Annie mientras se bajaba el teléfono de la oreja. ¿Qué pasa? Tenemos que ir a Nueva York. Annie miró a Alex, quien parecía confundido mientras miraba a sus dos amigos más antiguos. Ya. The Boys Office, edificio Flatiron, Nueva York, 18 de junio de 2022. La oficina estaba helada mientras los chicos, junto con Annie, Clark, Lois y Diana, se sentaban en un círculo improvisado mientras Ryan cuidaba de Mia en un rincón. Ambos estaban distraídos con un juego que Kellex proyectaba entre ellos. Todos los presentes vestían de civil. Clark observó a Kimiko y Frenchie. Pudo ver moretones, cicatrices recientes y al menos una costilla rota. Se dio cuenta de que no habían estado en su mejor momento. Nadie más lo había hecho. En los 4 días transcurridos desde que Hughie se enteró de Neumann, o Nadia, como realmente la llamaban, todos en la sala habían indagado en su vida al máximo. Clark había revisado todos los registros públicos, estados financieros, campañas electorales, discursos e incluso fotos de la preparatoria para encontrar un hilo conductor. Lois había revisado sus contactos, artículos de noticias antiguos y archivos del planeta buscando a alguien remotamente similar a la descripción de Neumann que estuviera involucrado en algo relacionado con los Super. Diana había preguntado en la comunidad de Super con la mayor discreción posible sobre alguien llamada Nadia que tuviera la edad de Neumann. Lo que encontraron fue muy revelador. Nada. Bueno, casi nada. Hughie había logrado encontrar algo con su pista del Río Rojo, pero todos los demás se habían quedado cortos. Esto les decía a Clark y a todos una cosa. Alguien muy poderoso y muy hábil protegía a Neumann, alguien relacionado con Boog, lo que en algún momento habría reducido el grupo a solo unas pocas personas, pero ahora lo reducía a una sola. Stanegar.
Así que logré entrar a Río Rojo haciéndome pasar por un posible padre adoptivo. Ugie se paró frente a todos, con la mano derecha enyesada, mientras giraba un monitor para que todos pudieran verlo. No había prácticamente nada que encontrar, pero como me enseñó Lois, los sistemas son tan buenos como quienes los usan. Encontré esto en una carpeta de computadora con un montón de otros archivos. Alguien acababa de volcar archivos. El vídeo no era de muy buena calidad y mostraba a una niña muy joven de unos 12 años, que Clark supuso estaba sentada en lo que parecía más una entrevista que una reunión de adopción. Se veía diferente a la mujer que conocían como Neumann, pero era innegablemente ella. La calidad del vídeo y su ángulo ligeramente descentrado demostraban que este vídeo no estaba destinado a ser grabado y probablemente fue resultado de un golpe. Grabar ya sea por accidente o en piloto automático. Por favor, denos la habitación, apareció Stanegar en la pantalla, haciendo un gesto tanto al personal de Red River como a él mismo para que se fueran, y solo volvió su atención a la chica frente a él cuando estuvo seguro de que estaban solos. Hola, Nadia. Tengo una propuesta para ti que te ayudará a salir de aquí y te dará una vida maravillosa. ¿Te gustaría escucharla? Nadia permaneció sentada unos segundos con desconfianza en el rostro mientras entrecerraba los ojos al ver al hombre extrañamente tranquilo, cuya voz no parecía cambiar de tono ni mostrar un rastro de emoción. ¿Qué clase de propuesta? Bueno, primero te sacaré de aquí, segundo tu pasado desaparecerá, todos los errores, todos los cuerpos desaparecerán como si nunca hubieran sucedido, y a partir de ahí, bueno, hablemos de un acuerdo y Stanegar se movió desde su posición imponente sobre la joven hasta sentarse frente a ella, con una sonrisa puramente profesional en su rostro. La atención de Lois se desvió ligeramente del vídeo que absorbía a todos en la sala, y se centró primero en Frenchie y Kimiko, de quienes, según había oído, habían ido a ver a la condesa Carmesí. La mujer desapareció tras atropellar a Bough y disparar ráfagas de energía por todas partes. Tomó nota de que debía seguir con eso antes de moverse un poco para pararse junto a Butcher, quien, en su opinión, parecía estar luchando contra la resaca más extraña de su vida. El hombre se estremecía ligeramente con cada movimiento, incluso un poco, tenía los ojos inyectados en sangre y parecía estar luchando contra un dolor de cabeza constante. Sin embargo, aparte de eso, estaba físicamente bien. Al examinar las partes de él que podía ver, no había ni un rasguño, moretón ni siquiera un chichón. Sin embargo, entrecerró los ojos al ver su brazo derecho, donde se había rascado un punto muy particular un par de veces desde que comenzaron la reunión. Los espasmos, los dolores de cabeza, los ojos inyectados en sangre y el rascado en el brazo derecho eran acciones que Lois ya había visto antes. Todo era compatible con un consumo excesivo de drogas. Sin embargo, Butcher no parecía estar incapacitado ni físicamente debilitado, y el consumo de drogas no coincidía con lo que ella sabía del hombre. Se emborrachaba hasta perder el conocimiento, pero las drogas eran algo que nunca tocaba. Carnicero, ¿qué pasa? Susurró Lois sin apartar la vista del vídeo que tenía delante mientras Stanegar le ofrecía adoptar extraoficialmente a Nadia a cambio de que realizara ciertas acciones en el futuro. El grandote ha estado jugando en ambos lados, ¿y qué? Y Yugie, el maldito idiota, ha estado trabajando para los cabrones durante los últimos 2 años, gruñó Butcher moviéndose un poco mientras miraba a Yugie entrecerrando los ojos. No me refiero a eso, y lo sabes. Sé que mi padre vino a verte, después de lo cual Frenchie y Kimiko armaron un lío con la condesa Carmesí, y también he oído que Gunpowder está muerto. ¿Qué demonios te tiene haciendo? Solo me dio una pista, eso es todo. La voz susurrante de Butcher se tornó ligeramente venenosa antes de respirar hondo y girar la cabeza ligeramente para mirar a Lois. Lo que quiero saber es qué demonios está haciendo Lucky. Ugie dijo que ella le contó que Neumann solo era algo para ponerla en la pista correcta. No sé, no la he visto desde ese día, dijo Lois con el ceño fruncido mientras miraba a Mia y Ryan, completamente distraídos por el extraño juego que Kellex les proyectaba. Lo que sea que mi padre te haya puesto a investigar, estaba a punto de decirte que lo dejaras, pero esto te está jodiendo. Ten cuidado. Ya me conoces, siempre lo soy, susurró Butcher antes de volver a centrar su atención en la habitación al terminar el vídeo de la adopción de Neumann. Bueno, Neumann es más cabrón de lo que pensaba, así que acabemos con esa zorra. Carnicero, no vamos a matar a nadie, declaró Clark sin rodeos, entrecerrando los ojos al ver al hombre cuya química sanguínea era un poco extraña, aunque era normal ahora que Clark podía ver que había tomado algo en los últimos días que le había hecho daño. Necesitamos determinar el alcance de esto.
Significa que esa zorra mató a Raynor, al maldito comité, incluyendo a tu amigo y quién sabe quién más. Butcher se giró para encarar a Clark, que avanzaba hasta quedar casi cara a cara con el hombre mientras su ira se intensificaba a un nivel casi sin precedentes. Significa que los últimos 2 años fueron una mierda, estamos en guerra y estamos perdiendo. Y tus superamigos, felices de que todo salga bien, porque tu equipo no va a resolver nada. Significa que Ryan está en peligro porque no puedes hacer lo que todos saben que hay que hacer, carnicero, basta. Milímetros dio un paso adelante y giró del hombre hacia atrás mientras Clark permanecía en silencio, soportando todos los insultos que le lanzaban. La sala se quedó en silencio por unos instantes mientras todos miraban entre Clark y Butcher. El primero permanecía tranquilo, imperturbable ante lo sucedido, mientras que el primero no parecía tener intención de calmarse pronto. Incluso Mia y Ryan, desde la esquina, se habían dado cuenta, a pesar de que Kellex intentaba distraerlos de la situación, que parecía estar peligrosamente cerca de volverse violenta. ¿Ya dejaste de ser un imbécil?, dijo Diana con voz entrecortada, burlándose de la escena, negando con la cabeza en dirección a Butcher antes de levantarse de su posición, apoyada en una de las mesas. El FBI ya no es una solución. Es una maniobra de Vogue para controlar ambos bandos. Lo que necesitamos saber es por qué. ¿Por qué? Hughie preguntó frunciendo el ceño, pensando que la respuesta era obvia. ¿Por qué Neumann? ¿Qué la hace especial? ¿Por qué jugar en ambos bandos? ¿Por qué no conquistar el país con un ejército de superhéroes como planeó Stormfront? ¿Por qué Kara se mantuvo viva y a salvo? ¿Por qué todo esto? ¿Y quién demonios lo planeó? Es demasiado perfecto para ser casualidad. Diana frunció el ceño mientras miraba alrededor de la habitación a las personas que más sabían en el mundo sobre esto pero que aún no tenían idea. Esto requirió un nivel de previsión y planificación que roza la omnisciencia. La posición de Neumann en este país es una jugada maestra, pero es solo una pequeña parte de todo el juego. Entonces, ¿contra quién carajos jugamos realmente? La sala volvió a quedar en silencio mientras todos reflexionaban sobre las preguntas de Diana. El ceño fruncido de Clark se profundizó. No era nada nuevo que no se hubiera preguntado 1.000.000 de veces. Que Neumann fuera un superagente doble de Vogue lo había pillado por sorpresa, pero una vez superado el impacto inicial, no se sorprendió del todo. Era una gran jugada. Controlar a ambos bandos, mantener a los superalineados con el departamento y el gobierno a raya, con la ventaja de tener a gente con superpoderes de su lado. El único problema era que Clark no tenía ni idea de para qué servía la jugada. Sentía que estaba jugando a un juego cuyas reglas desconocía, a oscuras y con auriculares, contra un maestro. Clark, la voz de Ryan rompió el silencio y Clark salió de sus pensamientos cuando se giró para mirar al joven que estaba señalando una proyección que Kellex estaba mostrando. Los ojos de Clark, al igual que los de todos los demás, se abrieron de par en par al ver el anuncio que Kellex mostraba. Era Kara, radiante como el día, de pie en el escenario con una versión más formal del traje que había creado con Ryan, sonriendo y con las manos en las caderas orgullosamente. Clark agitó una mano, activando el audio previamente silenciado, y entrecerró los ojos al ver una figura familiar subir al podio junto a Kara. Gracias a todos por venir. Tengo un par de anuncios hoy, pero comencemos con el motivo principal por el que nos reunimos. Presentar al nuevo miembro de los 7. Stanegar esbozó una amplia sonrisa, claramente solo para presumir, mientras señalaba a Kara, quien empezó a flotar, pero al volverse hacia la cámara, un brillo en sus ojos brilló. Damas y caballeros, les presento a Power Girl, ¿alguna pregunta? La sala se llenó de los destellos de las cámaras y de docenas de reporteros intentando hacer preguntas a la vez. Lois se giró para mirar a Clark, pero parpadeó al descubrir que se había ido repentinamente. Un pequeño movimiento de aire y una ventana abierta fueron la única indicación de su repentina partida. Sin embargo, no tardó mucho en comprender a dónde se dirigía, pues apenas pasó un segundo antes de que la mirada de Lois volviera a la conferencia de prensa. Clark apareció en la pantalla con su traje completo de Superman, flotando en el aire junto a Kara mientras una ráfaga de aire acompañaba su repentina llegada. Ah, ¿quién mejor para presentar a los nuevos miembros de su equipo que su propio primo, Superman? Las palabras de Stanegar provocaron unos segundos de silencio en la sala antes de que estallara de nuevo en flashes y preguntas lanzadas al escenario. Damas y caballeros, Superman y Power Girl, la próxima era y la esperanza del mañana. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.